Well, I can't understand a word that Brother Carlos is saying. Bueno, no puedo entender ninguna palabra de la que dijo el hermano Carlos. So I hope he's saying something nice. Espero que haya dicho algo bueno. But if we get to heaven, Carlos, and I found out you didn't say something nice, Pero si llegamos al cielo y me entero que usted no dijo nada agradable, you're going to be in trouble. usted va a estar en problemas. I asked a fellow brother in Christ in Russia one time. He's my interpreter. I asked interpreter in Russia. Una vez que estaba en Rusia, le hice una petición a mi traductor. I said that when you're speaking through an interpreter, do you lose anything? Do you lose any value in the lessons? Le hice una pregunta. En algún momento cuando estás traduciendo, ¿será que tal vez no traduces completamente o pierdes algún valor o algún sentido de lo que yo estoy diciendo? He said, no, not if your interpreter's a good interpreter. You don't lose anything if you've got a good interpreter. Entonces él me respondió, si usted es un buen traductor, no pierde nada de lo que se está diciendo. And then there's Pablo. Y luego está Pablo, dice. We had an excellent crowd last night. 73, is that what we had? Ayer tuvimos una tremenda asistencia, fueron 73. So I appreciate your interest in these studies. Así que aprecio muchísimo su interés en estos estudios. And I hope that I've presented some things that help you to have a better family life. Así que espero haber estado presentando principios que van a ser de mucha ayuda a su vida familiar. And tonight's lesson, it does have something to do with the family. Y la lección de esta noche sí tiene algo que ver con la familia. It's much broader than that. It encompasses the whole of society. Por supuesto que es algo también más general. Realmente abarca pues toda la sociedad. It's often been observed that any society is made up of multiple families. Se ha observado que pues toda sociedad es el producto de muchas familias. And Satan is well aware that if he can destroy the family, he'll destroy a society. Y Satanás está muy consciente de que si él puede destruir la familia, pues va a destruir la sociedad. So in that sense, all the lessons we're giving, they go in two different directions. Así que todas estas lecciones van a diferentes temas particulares. It focuses on the individual family. Se enfocan en la familia individual, And then it focuses on society as a whole. pero también generalmente se enfoca en la sociedad. Now, tonight's lesson is more general in its scope. Pero la lección de esta noche es mucho más general, mucho más abarcadora. Because it deals with the kind of behavior that will rapidly destroy any society. Porque la la enseñanza de esta noche pues trata de algo que pues destruye la sociedad. And entire nations have been destroyed because of impurity in the realm of sexual activity. De hecho, de lo que vamos a hablar pues tiene el poder de destruir una nación. You're familiar with the biblical record of Sodom and Gomorrah. Por ejemplo, usted está familiarizado con la historia de Sodoma y Gomorra. And God is speaking to Abraham. Dios le habla a Abraham And he says, we're going to go down to the city of Sodom y le dice, nosotros vamos a descender a la ciudad de Sodoma. to see how righteous they are or how wicked they are. Vamos a ver cuán justos o injustos son. Well, the city must have had a reputation for being bad. Obviamente esta ciudad debió haber tenido una muy mala reputación, de ser muy mala. Abraham begins to, well, I use the word bargain, but I don't think that's it. He begins to argue with the Lord. Maybe that's a good term. Y entonces Abraham en respuesta comienza como a negociar con He Dios. said, if 50 righteous people can be found in Sodom, Y Abraham le dice, si se encuentran 50 justos en Sodoma, will you spare the city? ¿usted perdonaría a la ciudad? The best estimates are that Sodom probably had a population of close to 250,000 people. Es muy probable, lo que se estima, que Sodoma tenía una población aproximadamente de 250,000.
That's only an educated guess. Eso solamente es una suposición informada, It's not unreasonable that the city could have had that many inhabitants. pero no es irracional de que pudo haber tenido esa cantidad de habitantes. Let's use that as a ballpark figure. Así que vamos a tener en cuenta figuradamente, ¿no?, que se trata de 250,000 personas. And Abraham says if we can just find 50 people. Y Abraham dice, Dios, si encontramos 50 personas. Let's try to do some comparisons here. Ahora, hagamos una comparación. I don't know what the population of Santiago is. No sé cuánto es la población de Santiago. Brother Carlos, is it a quarter of a million, maybe? Tal vez sean 250,000 la ciudad de Santiago, habitantes. Creo que como unos 175, 180 más o menos. He says around 185,000. Well, let's use that as a ballpark figure, 180,000. Let's use that. Vamos a tomar en cuenta esa cantidad, digamos 180,000. And Abraham says, if I can find 50 people who are righteous, Y Abraham dice, si podemos encontrar 50 personas que son justas, will you spare the city? ¿usted perdonaría la ciudad? We had 73 in this room last night. Ayer en la noche teníamos 73 personas aquí. Now try to imagine that few a number in a city that is involved in some of the most heinous activity imaginable. Ahora imagínese tener en comparación a 73 toda esa población involucrada en los pecados más horribles. And so God says, if there's 50 righteous, I'll spare the city. Bueno, Dios le responde, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a Sodoma. So Abraham said, well, what about 40? How about 40? Bueno, Abraham luego continúa negociando, dice, pero ¿qué hay si, digamos que 40? I'll spare the city for 40. Dios dice, voy a perdonar a la ciudad por What 40. about 30? Luego Abraham dice, ¿qué hay de 30? ¿O de 20? 10? 10. I sometimes wonder why Abraham stopped with 10. ¿Por qué será que Abraham habrá terminado ahí en But 10? God said, if I can find 10 righteous people, Y aún así Dios dijo, si yo encuentro a 10 personas justas, voy a perdonar a toda la ciudad. now what that says to me is that when a society becomes immoral to the degree that Sodom had become immoral, Lo que nos da a entender esto es que cuando una ciudad se llega a estar en tal estado de inmoralidad como Sodoma, that God will spare that city if I can find a few righteous people. Dios entonces puede perdonar a esa ciudad si encuentra 10 As you justos. know, Pero como ustedes saben, there couldn't even be found 10 righteous. en Sodoma no se encontraban ni siquiera 10 personas justas. In fact, Abraham, his wife, not Abraham, Lot, his wife, and his 2 daughters were the only ones that were righteous. De hecho, las únicas personas justas fueron Job, su esposa y sus 2 hijas. And so the activities in Sodom come under a broad umbrella. We call it fornication. Y que el pecado del que vamos a hablar esta noche es fornicación, que es obviamente un término general. Now, I'm going to put some passages. Let's put all these passages up here. Ahora voy a mostrarles todos estos pasajes. I'm just going to touch on some of these. We've already touched on Genesis 18. Por ejemplo, ya estuvimos viendo Génesis 18. That's the story of Sodom. Esa es la historia de Sodoma y Gomorra. But turn, if you will, to Genesis chapter 6. Pero vayamos brevemente a Génesis capítulo 6. I want us to read verses 5. I think it goes down through 8, where it says Noah found favor in the eyes of the Lord. I want us to start with verse 5 Vamos a leer los versículos 5 al 8. and read this passage. Génesis 6, 5 al 8 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Do you see any similarities ¿Usted encuentra algunas similitudes aquí between what we read here and what we
saw in Sodom. You see comparando esta historia con la de Sodoma, ve algunas a similitudes. few righteous. Muy pocos justos. Turn over to Romans chapter 1. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. And we're going to start reading with verse 22. Y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 22. Let's read down through verse 27. Y vamos a leer hasta el 27. 27. 22 through 27. Ok, 22 al 27. Romanos 1, 22 al 27. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Now, Paul is describing one side of the picture here, Pablo describe una parte de la pintura aquí, but it's a description of what was happening in Sodom. pero es una descripción de lo que también ocurría en Sodoma. And things had gotten so bad Y las cosas se habían puesto tan, pero tan mal, that 3 times it is said God gave them up. eran tan mal que Dios dice que ya Dios los dejó, ¿verdad?, a sus pensamientos. Oh, now wait a minute, Brother Tom, but the Jews were righteous. Pero vamos a ver un momento, los judíos eran justos. ¿Lo fueron? ¿Fueron justos? Look at chapter 2, Veamos el capítulo 2. and let's read verses 1 and 2. Leamos versículos 1 y 2, Romanos 2, 1 y 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Turn over to chapter 3. Vamos al capítulo 3, Look at verses 9 and 10. versículos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. In other words, the Bible repeatedly describes a world that turns their back on God. En otras palabras, lo que vemos en la Biblia es que el hombre le da la espalda a Dios. All right, let's look at 1 Thessalonians chapter 4. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Here was a church that was struggling with the second coming, the teaching of the second coming. Esta es una congregación que estaba teniendo dificultades con la segunda venida del Señor. And I want us to look at verses 3 through 7. 1 Thessalonians. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. You know what's interesting in this verse? ¿Sabe qué es interesante en este pasaje? The one sin that is mentioned El único pecado que es mencionado is the sin of fornication. es el pecado de la fornicación. But you see, the sin of fornication was also implied in Genesis chapter 6. Pero por supuesto que ese pecado también está implícito en Génesis capítulo 6, Genesis 18. como también en Génesis 18, In Romans chapter 1. pero también en Romanos capítulo 1. All of these verses right here Todos estos pasajes aquí are drawing a stark contrast between the way the world lives nos muestra un contraste entre cómo el mundo vive and the way that
that God wants us to live. y la manera en que Dios desea que nosotros vivamos. Let's look at another one, Galatians chapter 5. Veamos ahora Gálatas capítulo 5, We're going to look at 19 through 21. These are the works of the flesh. versículos 19 al 21. And look at what sin tops the list. Y veamos qué pecados están al principio de la lista. All right, let's read 19 through 20. Leamos Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. All right, now turn over to Hebrews chapter 12. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 12. I want us to read verses 14 through 16. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Hebreos 12, 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. You see what sin tops the list? Nota que pecado está de primero en la lista. Fornication. Fornicación. Fornication. Just a couple of others. 2 Corinthians chapter 6. Algunos más. 1 Corintios 6. And then we'll develop our thoughts. Y luego vamos a entrar en mayor detalle. Galatians, 2 Corinthians chapter 6, 14 through 16. Ok, 2 Corintios chapter 6, Chapter verses. 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Ok, 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. And what does this passage say? Romans 12. ¿Qué es lo que dice ese pasaje en Romanos 12? Don't be conformed to the world. No nos conformemos al mundo. Turn over to this one, 1 John chapter 2, Primera de Juan 2, 15 al 17. 15 through 17. I'm looking at a pattern that is developing just with a general look at the scriptures. Lo que estamos viendo es un patrón general en el Nuevo Testamento. So 1 John 2, 15 through 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lust of the flesh, lust of the eyes, vainglory of life. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de The la vida. point being, let's go to this next part of this. The point being, there's El punto aquí es that all of these passages have in que common. todos estos pasajes tienen algo en común. And that is, there's a distinction between the way the world lives and the way that God's people live. Y esta distinción es que hay una manera en que el mundo se conduce y luego está la manera en que Dios desea que nos conduzcamos. His call to us is to be different. Vemos entonces que somos llamados a ser diferentes. And yet of all the sins that man commits, Y aún así, de todos los pecados que el hombre comete, perhaps the one sin which contains multiple sin, the one sin that has the strongest drive, the strongest compelling drive is the sin of fornication. el pecado que conlleva un deseo pero tan fuerte es el pecado de la fornicación. So when we look at all of the abominable acts of the flesh, Así que cuando nosotros vemos todos los
esas abominables Pick acciones. any one of them that you want to pick. Usted puede elegir cualquiera de las que están en pantalla. And they all come under the umbrella of what we call fornication. Y todas tienen que ver de alguna u otra manera con la So fornicación. I think it's good then to define some terms. Así que vamos a definir términos. Fornication is a general term under which many other sins fall. La palabra fornicación es un término que abarca muchos otros pecados. So when we look at some of these others like adultery, Cuando vemos, por ejemplo, estos otros como el adulterio, sexuality, homosexualidad, bestiality, bestialismo, pedophilia. pedofilia. In fact, when Paul talks about the sins of the flesh, the works of the flesh back there in Galatians, Por eso cuando nosotros leemos en Gálatas 5 que Pablo habla sobre las obras de la carne, he sums it up with these words. él resume esto de la siguiente manera: And such like. y cosas semejantes. So you're looking at a society that was engaged in such lasciviousness. They were unbridled, no control, none whatsoever. Entonces hablamos obviamente de una sociedad que no tenía control alguno. So when you look at these types of sexual sins, Así que cuando vemos estos tipos de pecados sexuales, this one is a general term. fornicación es el término general, el término paraguas que abarca todos los siguientes. I find it interesting when Jesus gives the one exception. Y me parece muy interesante que cuando Jesús da la única causa de divorcio, Uses this word. utiliza ese término de allá arriba, fornicación. So all of these are reasons for divorce. Por lo tanto, todo lo que está aquí abajo de fornicación son también razones válidas para el divorcio. All the sins listed in Galatians chapter 5 De todos los pecados listados en Gálatas capítulo 5 or listed in Romans chapter 1. o listados en Romanos 1, Of all the sins that are listed in the pages of the Bible, de todos los pecados listados en la Biblia, this area that corrupts the marriage bond. es esta área obviamente que corrompe el vínculo matrimonial. So that must be a pretty serious sin then. Por lo tanto, entendemos que este es un pecado muy, muy serio. Before we actually get into our points, I want to talk about some safeguards for fornication. Antes de entrar en nuestros puntos principales, quiero hablarles de algunas medidas de seguridad en contra del pecado de la fornicación. I'm going to assume that every one of us wants to live pure, holy lives. I'm going to assume that. Yo voy a asumir que obviamente todos nosotros queremos vivir una vida santa. My assumption may be ungrounded. Mi asunción tal vez pueda ser infundada, I think just your being here tonight is an indication you pero want yo creo que el hecho de que usted está aquí, obviamente usted desea vivir una vida santa. to know what's right and wrong. Usted quiere saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Here's some safeguards. Así que veamos algunas medidas de seguridad. As with any sin, a good knowledge of the scriptures will Como go a cualquier- long way. Como para cualquier pecado, un buen conocimiento de la Escritura nos protege de este mal. But when I talk about a good knowledge of the scripture, I'm also talking about an application of that scripture. Pero cuando hablamos de conocimiento de las Escrituras, también nos referimos a la aplicación de la misma a nuestras vidas. I want you to look at 1 John chapter 3. Veamos 1 de Juan, capítulo 3. And I want us to start with verse 9. I had 7 through 9 up there, but I want us to look at verse 9. Veamos el versículo 9, 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Let's back up to verse 7. Let's get verse 7. Vamos ahora al versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Okay, you have to do righteousness. Tenemos que practicar la justicia. That means you have to practice righteousness. Es decir, debemos practicarla. But look at verse 8. Veamos el versículo 8. This is called doing it. It's a practice of sin that he's referring to. Aquí obviamente se hace referencia a la práctica, la continua práctica. Then look at verse 9. Ahora vea el versículo 9. Whosoever is begotten of God does not sin. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Now wait a minute, John, you just told us back over there in chapter 1
Pero espera un momento, apóstol Juan, usted nos había dicho en el capítulo In 1, verse 8, en el versículo 8, 1 de Juan 1:8, we say we have no sin, we're a liar. que si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Now you're telling me that the Son of God does not do any sin, the child of God does not do sin? Ahora, en 1 de Juan 3 nos estás diciendo que el Hijo de Dios no practica el pecado. The difference is that in chapter 1, you're talking about an occasional sin. La diferencia aquí, o la explicación, es que 1 de Juan habla se habla de pecados ocasionales, Where in chapter 3, we're talking about the practice of sin. mientras que en el capítulo 3 se está hablando de la práctica continua del pecado. What I want you to catch is in verse 10, I think it is. Let me go back to chapter 3. Ahora volvamos a 1 de Juan, capítulo 9, 3, verse 9. versículo 9, And I want you to look at this phrase in the middle of verse 9. y veamos esta frase en medio del versículo 9. He doesn't practice sin because his seed abides in him. Dice que el cristiano no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. He's talking about the word. Está hablando obviamente de la palabra de I'm going to Dios. suggest to you that if a man is tempted, Voy a sugerirles lo siguiente: si un hombre es tentado, that in and of itself is not a sin. eso en sí mismo no es un pecado. But if he takes the word that is in his heart, Pero si él toma la palabra que está en su corazón temporarily lays that aside, y él temporalmente pues la hace a un lado, la aparta, he's going to sin. él va a pecar. So that means when I'm tempted, I Eso make quiere sure I decir hold que fast cuando to the word. nosotros somos tentados debemos asirnos de la palabra de Dios. That's why the psalmist writer had this to say. Por eso el salmista tiene esto que decir. He said, "Thy word have I laid up in my heart, Su palabra la he puesto en mi corazón that I might not sin against para no pecar contra ti. thee." Psalm 119, verses 9 and 10. Salmo 119. Okay? 19. Let's look at a second safeguard. Vamos a la siguiente medida de seguridad. And that is a strong belief that man is created in the image of God, Y esta es tener una fuerte creencia de que el hombre es creado a la imagen de Dios, moral responsibility, con responsabilidades morales and human dignity. y dignidad humana. The theory of evolution says that you evolved from something like the lower animals. La teoría de la evolución dice que el hombre supuestamente evolucionó de células. And after feeding that to society now for almost a century, Y por haber alimentado la sociedad con estas ideas, why are we so surprised when people are acting like animals? ¿por qué nos sorprendemos cuando las personas actúan como animales? Genesis tells us that we were created in the image of God. Génesis nos enseña que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. I remember many years ago when I was a teenager, Recuerdo muchos años atrás cuando yo era un adolescente and I told my dad I was going to an activity at school. y le estaba contando a mi papá que estaba en esta actividad en la escuela. He was a little hesitant to let me go. Y él estaba muy dubitativo de si dejarme ir a esa actividad de la escuela. I thought maybe being there would help me to see some things that I had not been exposed to. Él estaba pensando que tal vez si fuera yo a esa actividad, pues iba a ser expuesto a cosas de las cuales él me quería proteger. Then he made this statement. Y así que luego él dijo las siguientes palabras: He said, when you get there, cuando usted llega allá, you remember that you are a waycaster. debes recordar que usted es un waycaster. I had a reputation to uphold. Yo tengo una reputación. God says when you go out into the world, Cuando Dios nos dice, cuando usted nos vamos allá al mundo, you're created in the image of God. debemos recordar que somos creados a la imagen de Dios. Number 3, Número 3. a good safeguard to fornication is a healthy view of sexuality. Una perspectiva sana sobre la sexualidad. The intimate relationship between a man and a woman La relación íntima entre un hombre y una mujer is a language that God created es un lenguaje que Dios creó to be shared between husbands and wives. para ser compartido entre el esposo y la esposa. And if I can understand what human sexuality is, what it is good for and what is right,
Y si no entendemos para qué es la sexualidad, o sea, para qué es, para lo cual es bueno y cuál es su objetivo, it's going to help me to understand when it's being used. obviamente si entendemos esto, vamos a entender cuando no es llevado a cabo correctamente. Okay, number 4, develop and maintain the ability to resist temptation. Número 4, desarrollar y mantener la habilidad de resistir la tentación. So after Jesus was baptized, Luego de que Jesús fue bautizado, he goes into the wilderness where he's going to be tempted. Él fue al desierto para ser tentado. And the Fue llevado. devil comes to Jesus, Y el diablo llegó allá a donde estaba Jesús. and he uses all 3 avenues of temptation. Y él utilizó las 3 áreas de la tentación. Lust of the flesh, Los deseos de la carne, lust of the eyes, los deseos de los and ojos glory of life. y la vanagloria de la vida. And all 3 times, Y las 3 you veces, know how Jesus resisted temptation? ¿usted sabe cómo Jesús resistió la tentación? It is written. Está escrito. Escrito I está. can resist temptation Podemos resistir la tentación if I'll be knowledgeable of what's in the scripture. si tengo un conocimiento activo de la palabra de Dios. And then at the same time, from Job chapter 31 and verse 1, De la misma manera, según Job 31:1, Job said, I made a covenant with my eyes. donde leemos que Job dijo, yo he hecho un pacto con mis ojos. I'm not going to look upon a maiden. Él dijo, yo no voy a poner mis ojos sobre la Virgen. I'm going to suggest to you that fornication, sexual temptation, begins with the eyes. Yo voy a sugerirles que el pecado de la fornicación inicia What I see con los ojos, con lo que vemos. door up into my heart. Porque los ojos son como una puerta, ¿verdad? Abierta hacia el alma. This is exactly the danger of things like pornography, Y esto es obviamente el gran peligro y problema de la pornografía. going someplace where I expose my body O in ir- a moral way O ir a un lugar donde las personas exhiben su cuerpo that might cause others to lust. y obviamente puede ocasionar que otras personas tengan deseos como la lascivia, lujuria. You see, there's a lesson there for men and women in this area. Y aquí vemos una gran lección tanto para hombres y mujeres. Ladies, you need to be careful that you always clothe yourself in modest apparel, Hermanas, usted siempre debe tener sumo cuidado de que usted se vista de manera modesta, so that you do not invite the gazes of those men who otherwise are pure of heart. de manera que usted no va a hacer que su prójimo caiga en el pecado de la lujuria. Okay? Y que no y que incluso personas puras pues obviamente falten también en esta área. Okay, let's look at another safeguard. Siguiente medida de seguridad: I have to develop the courage to flee from occasions where fornication might be committed. huir de la tentación, como hizo José. You remember what Joseph did when he was tempted? Recordamos lo que hizo José cuando fue tentado, ¿verdad? He ends up as a caretaker in Potiphar's house. Él entró como un administrador, ¿verdad?, en la casa de Potifar. When Potiphar is away, Potiphar's wife makes advances toward Joseph. Y cuando Potifar no estaba en casa, su esposa empezó a tratar de seducir a José. Come lie with me. Ven, acuéstate conmigo. And she was persistent in that. Y ella era persistente en eso. Until finally one day she grabs Joseph by the Así coat. que hasta un día ella agarró a José por su vestidura y le rogó So much that he leaves his coat behind. a tal punto que tuvo que dejar su parte de su vestimenta y salir huyendo. Yet so many times people will not flee. They will sit and reason. Y aún así, lamentablemente, muchas personas hacen todo lo contrario, no huyen, sino que se quedan Allow the temptation to grow stronger. y permiten que la tentación crezca y crezca cada vez más fuerte. Y Sometimes algunas veces you just have to run from sin. simplemente hay que correr, huir del pecado. And then last of all, here's a safeguard. Y por último,
And that is understanding that fornication is a dead-end street. Entender que la fornicación es un callejón sin salida. It will cause a person to lose his soul. Ocasionaría que una persona pierda su alma. It will cause a person to lose his family. Ocasiona que una persona pierda su familia. And it just ends up in a dead-end street. Y simplemente termina con un callejón sin salida. Now that we've laid the background in the first Ahora que hemos abarcado pues estos antecedentes, when Pablo sent me this lesson, he said, give us 7 destructive consequences of fornication. cuando el hermano Pablo me contactó para este tema, me dijo, yo quiero que usted dé 7 consecuencias destructivas de la fornicación. Well, I originally came up with about 24. Y originalmente terminé más bien con 24, But I've whittled that down to the following 7 consequences. pero resumí hasta llegar a las 7 que considero que son las más destructivas. Number 1. Número 1. Number 1. Fornication is a sin against God. La fornicación es un pecado en contra de Dios. Remember what Joseph said when he fled from Potiphar's wife? ¿Usted recuerda lo que dijo José cuando huyó de la esposa de Potifar? He said, my master has entrusted his household to me. Él dijo, mi jefe o mi amo me ha confiado todo, Except for you. excepto a ti. So how can I do this great sin Así que, ¿cómo puedo cometer este gran pecado and sin against God? y pecar en contra de Dios? You know, if we could instill in our minds the reality that every single sin is a sin against God. Si nosotros pudiéramos grabar a fuego dentro de nosotros que cada pecado es una ofensa en contra de Dios It is, in a very literal sense, a slap in the face y of que God. esto es una bofetada a la cara de Dios, porque eso es lo que es, Because the person is saying, I don't need your law. porque lamentablemente las personas dicen, bueno, yo no necesito su ley, I can guide myself. yo puedo guiarme a mí mismo, I can act on my own emotions. yo puedo actuar conforme a mis And emociones God, I don't need you. y básicamente Dios, yo no lo necesito a usted. Every sin is a sin against God. Hermanos, todo pecado es un pecado en contra de Dios. Here's the second consequence. Aquí tenemos otra consecuencia. Also a sin against your own body. Es un pecado en contra del cuerpo. Turn over to 1 Corinthians chapter 6. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 6. And when I look at verse 18, listen to what Paul says about fornication. 1 Corinthians 6, verse 18. Y veamos 1 Corintios 6, 18, lo que dice Pablo sobre esto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Okay, so how is it a sin against your own body? Pero ¿cómo es entonces un pecado en contra de nuestro cuerpo? It is a sin against the body in the form of venereal disease. Es un pecado en contra de nuestro cuerpo en forma de, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, Sexually transmitted diseases. enfermedades de transmisión sexual, Things like AIDS. por ejemplo, el SIDA. You see, fornication opens up the door not only for damage to the soul, but to the body as well. Entonces vemos que la fornicación no solamente trae problemas espirituales, sino también físicos. April and I were talking the other day as I was showing her some of these points in my lesson. Mi esposa April y yo estábamos conversando, hablando de este tema, And she said, do you realize that the child of God, y ella dijo, ¿te das cuenta de que el Hijo de when Dios, he or she enters into a marriage relationship, who is also a child of God, que cuando el Hijo de Dios entra en matrimonio con otro cristiano, and both of those have remained pure up to the point of their marriage, y que estos dos cristianos al unirse en matrimonio han venido manteniéndose puros, and then after their marriage they remain pure, y luego del matrimonio ellos permanecen puros, they don't have to ever worry about getting no se tests tienen que preocupar en for absoluto AIDS or tests for por venereal. enfermedades de transmisión sexual. You never have to worry about it. Nunca se tiene que preocupar por esto. Let's look at a third consequence. Veamos una tercera consecuencia. Fornication is a sin against society.
La fornicación es un pecado en contra de la sociedad. And I want you to look at a passage in Deuteronomy 24. Y veamos 4. Let me make sure. Deuteronomio 24:4. Deuteronomy 24. I want to make sure I've got the right verse. Quiero asegurarme de que realmente tengo el versículo correcto aquí. So let me give you the background on this. Déjenme darle los antecedentes sobre esto. Evidently, the question had arisen about a man and a woman. He puts his wife away for something that's unclean. Básicamente el contexto nos indica que los israelitas estaban cuestionando a Moisés, querían saber qué pasa cuando se debe divorciar por razones de impureza. I think that uncleanliness on her part was fornication. Y el contexto nos indica que esa impureza de la que habla Moisés en este pasaje habla de fornicación. She departs out of the house. He puts her away. Así que lo que hace el hombre aquí es, por su impureza, se divorcia de ella. And when we get down to verse, what was the verse I wanted to get here? When we 4. get down to verse, what's the verse? Verse 4. Look at what he says in verse 4. Veamos lo que dice Moisés en el versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. The point is that when a person commits fornication, he damages society. El punto aquí es que cuando una persona comete fornicación, pues deteriora la sociedad. If that's the case with just one or two women that were put away under the old system, Si ese es el caso de una o tal vez dos mujeres en el Antiguo Testamento, what does that say about a world today that is completely out of control? ¿qué dice esto de nuestros días hoy, del mundo actualmente que simplemente está fuera de control en esto? Does it not say that the nation is polluted? ¿Acaso esto no nos dice que pues el mundo está contaminado? But when you think about the effect of fornication and pornography and illicit sex, También considere, por ejemplo, el efecto de la fornicación en forma de pornografía. it will destroy a society. Destruye a la sociedad. Number 4. Número 4. Fornication brings reproach upon the church. La fornicación trae reproche o vergüenza a la iglesia del Turn over Señor. to 1 Corinthians chapter 5. Vayamos a 1 Corintios capítulo Listen to 5. what Paul writes in these two verses Y about consideremos lo que el apóstol Pablo dice en estos versículos. And here was a brother who was involved in an incestuous affair. Aquí encontramos a un cristiano que estaba involucrado en una aventura, un pecado sexual de fornicación. Incest is a type of fornication. Básicamente el pecado aquí es incesto. Now read verses 5 and 6. Veamos los versículos 5 y 6, 1 Corintios 5, 5 y 6. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? See, the practice of fornication brings reproach upon God's body. Así que obviamente vemos que aquí el pecado de la fornicación trae reproche o vergüenza a la iglesia. Look at number 5. What reason number 5? Número 5. Fornication has a detrimental effect upon others as well. La fornicación tiene un efecto perjudicial sobre los demás. In Galatians 5 and verse 9, Gálatas 5:9, the Apostle Paul said, a little leaven will leaven the whole lump. Pablo dice que un poco de levadura pues leuda toda la masa. And that's true whether you're talking about in a family, Y eso es cierto, ya sea que usted hable de la familia, the church, la iglesia or in society. o en la sociedad. In number 6, Número 6. perhaps this is the most noticeable, Y tal vez esta es la más notable. and it is that fornication destroys homes. La fornicación destruye hogares. It will cause a man to put away his wife for fornication. Ocasionaría que en el caso del hombre que sea la parte inocente, pues se divorcie de su mujer. It'll cause the woman to put her husband away. Podría causar, si la mujer es inocente, divorciarse de It la parte causes culpable del varón. a
a severance in that home. The husband and wife go their separate ways. Y eso lo que provoca es que un hogar se separe, que el hombre y la mujer vayan a diferentes caminos, se separa el hogar. It produces a single family parent. Y produce, obviamente, familias solteras. And the effect upon the children caused by broken homes. Y obviamente eso causa un grave daño en los niños. Emotional, psychological. Daños psicológicos, emocionales y espirituales. I read some statistics the last couple of weeks. Hace unas semanas atrás leí unas estadísticas Of the damage that is done to children when del homes daño que se le ocasiona a los niños cuando un hogar se disuelve. and especially when a home is split because of unfaithfulness on the part of either spouse. Particularmente por la razón de fornicación. And the psychological damage Y el daño psicológico is something those children never fully recover from. es algo de lo cual esos niños nunca verdaderamente se van a recuperar. And last of all, Y la última, fornication will separate you from God la fornicación separa de and Dios bar you from heaven. e impide el acceso al cielo. Turn over to Revelation 21 and verse Vayamos a Apocalipsis 21, versículo 8. Revelation 21. Apocalipsis 21, 8. Let's read that and watch for our word here. Leamos este versículo y mucha atención por la palabra clave. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Now you see the challenge to remain pure. Así que usted ve aquí el desafío de mantenerse puro. It's because God wants His children to be different. Simplemente Dios desea que sus hijos sean And diferentes. He is saying to you and to me, Y Él nos está diciendo a usted y a mí, when you look at the world in which we live, usted vea el mundo en el cual usted vive you do everything within your power y usted haga todo lo que esté a su poder y alcance to maintain purity para mantenerse en pureza and exemplify yourself as a child of God y dar el ejemplo de que usted es un hijo de Dios and be holy even as our Father. y ser santo como Él es santo. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Y gracias. Well, I can't understand a word that Brother Carlos is saying. Bueno, no puedo entender ninguna palabra de la que dijo el hermano Carlos. So I hope he's saying something nice. Espero que haya dicho algo bueno. But if we get to heaven, Carlos, and I found out you didn't say something nice, Pero si llegamos al cielo y me entero que usted no dijo nada agradable, you're going to be in trouble. usted va a estar en problemas. I asked a fellow brother in Christ in Russia one time. He's my interpreter. I asked interpreter in Russia. Una vez que estaba en Rusia, le hice una petición a mi traductor. I said that when you're speaking through an interpreter, do you lose anything? Do you lose any value in the lessons? Le hice una pregunta. En algún momento cuando estás traduciendo, ¿será que tal vez no traduces completamente o pierdes algún valor o algún sentido de lo que yo estoy diciendo? He said, no, not if your interpreter's a good interpreter. You don't lose anything if you've got a good interpreter. Entonces él me respondió, si usted es un buen traductor, no pierde nada de lo que se está diciendo. And then there's Pablo. Y luego está Pablo, dice. We had an excellent crowd last night. 73, is that what we had? Ayer tuvimos una tremenda asistencia, fueron 73. So I appreciate your interest in these studies. Así que aprecio muchísimo su interés en estos estudios. And I hope that I've presented some things that help you to have a better family life. Así que espero haber estado presentando principios que van a ser de mucha ayuda a su vida familiar. And tonight's lesson, it does have something to do with the family. Y la lección de esta noche sí tiene algo que ver con la familia.
it's much broader than that. It encompasses the whole of Por society. supuesto que es algo también más general, realmente abarca pues toda la sociedad. It's often been observed that any society is made up of multiple families. Se ha observado que pues toda sociedad es el producto de muchas familias. And Satan is well aware that if he can destroy the family, he'll destroy a Y society. Satanás está muy consciente de que si él puede destruir la familia, pues va a destruir la sociedad. So in that sense, all the lessons we're giving, they go in two different directions. Así que todas estas lecciones van a diferentes temas particulares. It focuses on the individual family, Se enfocan en la familia individual, and then it focuses on society as a whole. pero también generalmente se enfoca en la sociedad. Now, tonight's lesson is more general in its scope. Pero la lección de esta noche es mucho más general, mucho más abarcadora. Because it deals with the kind of behavior that will rapidly destroy any society. Porque la la enseñanza de esta noche pues trata de algo que pues destruye la sociedad. And entire nations have been destroyed because of impurity in the realm of sexual activity. De hecho, de lo que vamos a hablar pues tiene el poder de destruir una nación. You're familiar with the biblical record of Sodom and Gomorrah. Por ejemplo, usted está familiarizado con la historia de Sodoma y Gomorra. And God is speaking to Abraham, Dios le habla a Abraham and he says, we're going to go down to the city of Sodom y le dice, nosotros vamos a descender a la ciudad de Sodoma. to see how righteous they are or how wicked they are. Vamos a ver cuán justos o injustos son. Well, the city must have had a reputation for being bad. Obviamente esta ciudad debió haber tenido una muy mala reputación, de ser muy mala. Abraham begins to, well, I use the word bargain, but I don't think that's it. He begins to argue with the Lord. Maybe that's a good term. Y entonces Abraham en respuesta comienza como a negociar con He Dios. said, if 50 righteous people can be found in Sodom, Y Abraham le dice, si se encuentran 50 justos en Sodoma, will you spare the city? ¿usted perdonaría a la ciudad? The best estimates are that Sodom probably had a population of close to 250,000 people. Es muy probable, lo que se estima, que Sodoma tenía una población aproximadamente de 250,000. That's only an educated guess. Eso solamente es una suposición informada, It's not unreasonable that the city could have had that many inhabitants. pero no es irracional de que pudo haber tenido esa cantidad de habitantes. Let's use that as a ballpark figure. Así que vamos a tener en cuenta figuradamente, ¿no?, que se trata de 250,000 personas. And Abraham says if we can just find 50 people. Y Abraham dice, Dios, si encontramos 50 personas, Let's try to do some comparisons here. ahora hagamos una comparación. I don't know what the population of Santiago is. No sé cuánto es la población de Santiago. Brother Carlos, is it 250,000 maybe? Tal vez sean 250,000 la ciudad de Santiago, habitantes. Creo que como unos 75, 175, 180 más o menos. He says around 185,000. Well, let's use that as a ballpark figure, 180,000. Let's use that. Vamos a tomar en cuenta esa cantidad, digamos 180,000. And Abraham says, if I can find 50 people who are righteous, Y Abraham dice, si podemos encontrar 50 personas que son justas, will you spare the city? ¿usted perdonaría la ciudad? We had 73 in this room last night. Ayer en la noche teníamos 73 personas aquí. Now try to imagine that few a number in a city that is involved in some of the most heinous activity imaginable. Ahora imagínese tener en comparación a 73 toda esa población involucrada en los pecados más horribles. And so God says, if there's 50 righteous, I'll spare the city. Bueno, Dios le responde, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a Sodoma. So Abraham said, well, what about 40?
How about 40? Bueno, Abraham luego continúa negociando, dice, pero ¿qué hay si, digamos que 40? I'll spare the city for 40. Dios dice, voy a perdonar la ciudad por What 40. about 30? Luego Abraham dice, ¿qué hay de 30? ¿O de 20? 10. 10. I sometimes wonder why Abraham stopped with 10. ¿Por qué será que Abraham habrá terminado ahí en But 10? God said, if I can find 10 righteous people, Y aún así Dios dijo, si yo encuentro a 10 personas justas, voy a perdonar a toda la ciudad. now what that says to me is that when a society becomes immoral to the degree that Sodom had become immoral, Lo que nos da a entender esto es que cuando una ciudad se llega a estar en tal estado de inmoralidad como Sodoma, that God will spare that city if I can find a few righteous people. Dios entonces puede perdonar a esa ciudad si encuentra 10 As you justos. know, Pero como ustedes saben, there couldn't even be found 10 righteous. en Sodoma no se encontraban ni siquiera 10 personas justas. In fact, Abraham, his wife, not Abraham, Lot, his wife, and his 2 daughters were the only ones that were righteous. De hecho, las únicas personas justas fueron Job, su esposa y sus 2 hijas. And so the activities in Sodom come under a broad umbrella. We call it fornication. Y que el pecado del que vamos a hablar esta noche es fornicación, que es obviamente un término general. Now, I'm going to put some passages. Let's put all these passages up here. Ahora voy a mostrarles todos estos pasajes. I'm just going to touch on some of these. We've already touched on Genesis 18. Por ejemplo, ya estuvimos viendo Génesis 18. And, that's the story of Sodom. Esa es la historia de Sodoma y Gomorra. But turn, if you will, to Genesis chapter 6. Pero vayamos brevemente a Génesis capítulo 6. I want us to read verses 5. I think it goes down through 8, where it says Noah found favor in the eyes of the Lord. I want us to start with verse 5 Vamos a leer los versículos 5 al 8. and read this passage. Génesis 6, 5 al 8 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Do you see any similarities ¿Usted encuentra algunas similitudes aquí? between what we read here and what we saw in Sodom? Do you see Comparando esta historia con la de Sodoma. ¿Ve algunas a similitudes? few righteous? Muy pocos justos. Turn over to Romans chapter 1. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. And we're